Buen día a la gente de Poder Ambiental. Feliz 20 de julio. Hoy es el día de la independencia de Colombia. De manera que felicitaciones a todos nosotros los colombianos. Hoy es un día muy importante para nosotros. Eh, y a mí me parece muy importante entender que el cuidado del medio ambiente es un ejercicio de independencia importante porque nos hace cada vez más independientes, depender más de nosotros para nuestro bienestar. Hoy vamos a hablar de tres temas específicos. Vamos a hablar de el convenio de biodiversidad biológica, vamos a hablar de los núcleos de desarrollo forestal y de biodiversidad, y tenemos una ñapa que es hablar como de chismecitos políticos ambientales para tratar de entender unas cosas claves que pueden pasar en esta nueva legislatura del Congreso. Dos de los tres temas que voy a mencionar el día de hoy fueron sugeridos por las personas que me siguen en Instagram, de manera que si a ustedes les parece interesante este contenido, por favor síganme en Instagram @poderambiental y en TikTok @poderambiental, o me pueden seguir también en YouTube o en Spotify como Poder Ambiental. De manera que empecemos. Vamos a empezar hablando de el convenio sobre biodiversidad biológica y el marco global de biodiversidad Kunming-Montreal. Antes de eso, quiero mostrarles este MOOC. Muy emocionado porque habemos MOOC. Cuéntenme qué opinan en los comentarios. Poder ambiental, y aquí detrás, lo ambiental es poderoso, lo ambiental es político. Emocionadísimo por esto. Ojalá les guste. Si les gusta, eventualmente les puedo decir en dónde los consiguen. Bien, entonces el convenio de biodiversidad biológica. El convenio de biodiversidad biológica es un tratado internacional que tiene unos objetivos de conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de la biodiversidad y sus componentes para un reparto justo de beneficios derivados de recursos genéticos. Eso lo estaba leyendo. Entonces, eso está en el marco de las Naciones Unidas, y al igual que la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, este convenio de biodiversidad es firmado por países parte. En total, el convenio de biodiversidad biológica tiene 196 partes firmantes. Y esto que va a pasar en Cali en octubre, noviembre de este año es una conferencia de las partes. Entonces es una COP, es un acrónimo en inglés de Conference of the Parties. Entonces se van a reunir esas 192 partes para ver cómo se ha avanzado en el objetivo que se han tratado, que, como les decía, es conservar la biodiversidad para dándole un uso sostenible a sus componentes y el reparto justo de los beneficios. Hay un elemento muy importante que es el protocolo de Kunming-Montreal, y ese se sacó adelante en la COP anterior de biodiversidad. Entonces es en Montreal porque fue en Montreal, Canadá, que fue la COP 15. Entonces allá se adoptó el marco global de biodiversidad que se conoce como el protocolo Kunming-Montreal. ¿Por qué es importante el protocolo Kunming-Montreal? Porque plantea unos objetivos para el 2050 y unas metas para el 2030 para lograr un mundo en armonía con la naturaleza. Entonces, esto es importante porque los países, entendiendo el objetivo que tienen, dicen, listo, ¿cómo vamos a hacer eso? Y el cómo, pues es un plan, ¿cierto? Entonces, el plan es accionable. Las ideas sin planes específicos son solo buenos deseos, entonces los planes tienen que existir. En ese orden de ideas, este protocolo de Kunming-Montreal tiene unos objetivos, como les decía, y tiene unas metas. Entonces, cada país tiene que, a la luz del protocolo Kunming-Montreal, decir cómo
va a cumplir con su parte de esto. Entonces, esas son las estrategias y planes de acción nacionales sobre la biodiversidad. Colombia anda en ese proceso de actualización. Yo entiendo que ya lo tiene listo. Ese es un ejercicio que viene siendo apoyado por The Nature Conservancy, WWF, que son ONGs muy importantes aquí en Colombia, y claramente por uno de los viceministerios de Medio Ambiente, de manera que Colombia, siendo la casa de la COP16, ya lo tiene listo. La idea es que los países puedan llegar a tener esto listo para la COP16, de manera que todos sepamos cómo vamos a ir aportando. Un elemento importante de eso va a ser pues de dónde va a sacarse la plata para implementar eso. No es fácil, pero como les digo, entonces, resumiendo, las estrategias y planes de acción nacionales de biodiversidad biológica son una operativización de el marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal. Es decir, usted agarra un plan general y lo va volviendo cada vez más específico. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con la COP16? Pues como les decía, porque la COP16 es un seguimiento de las partes para ver cómo se va cumpliendo con el objetivo del convenio de la Convención de Biodiversidad Biológica. Colombia en este momento se encuentra enfocado en encontrar nuevas formas de producción sostenible y llevará ese enfoque a la COP16. Y lo que se busca en este momento es tratar de entender cómo se puede transicionar hacia prácticas que estabilicen el clima. Eso es una de las cosas que se van a promover en la COP16. ¿Qué más? La crisis climática y la pérdida de biodiversidad pueden aumentar la conflictividad, por lo que Colombia quiere impulsar la reflexión de la COP16 para crear una prosperidad colectiva en un país megadiverso. Eso lo estaba leyendo, y se espera que la COP16 siga desarrollándose en el marco de seguimiento, y se espera avance en la movilización de recursos para la implementación del marco global de Kunming-Montreal. Eso también lo estaba leyendo. Esa plata es difícil porque los que me siguen deben entender que la biodiversidad es muy valiosa, pero genera muy pocos ingresos económicos. Entonces, generar esos recursos para financiar la protección de la biodiversidad es un tema que es muy interesante, porque tiene que ver con el reconocimiento del valor de eso a nivel global, pero no necesariamente la generación de ingresos, que son dos cosas diferentes. Entonces ahí al final del día hay como un replanteamiento de lo que deberían ser los sistemas económicos. Esa es, pienso yo, una de las conversaciones más interesantes a las que a nosotros nos invitan las crisis económicas, las crisis ambientales, concretamente de la biodiversidad, del cambio climático y el agua, y es entender que si no hacemos unos ajustes estructurales dentro de las señales de precios, dentro de nuestro sistema económico, no vamos a ser viables como biodiversidad, porque el sistema económico no observa la importancia de lo ambiental dentro de sus procesos de toma de decisiones. Bien, entonces eso era lo que tenía sobre la Convención de Biodiversidad. Se espera que la próxima semana salga la agenda final de la conferencia de las partes 16 que se va a llevar a cabo aquí en Colombia. Entonces, para que estemos pendientes, yo tan pronto la tenga, se las envío a ustedes a través de mis redes sociales. Bien, vamos con el siguiente tema. Los núcleos de desarrollo forestal y de biodiversidad. Entonces, aquí voy a hacer como unas lecturas rapiditas. Los núcleos de desarrollo forestal y de biodiversidad son una iniciativa del gobierno nacional que se crea para combatir la deforestación en la Amazonía colombiana mediante un modelo de desarrollo sostenible. La estrategia fue lanzada por la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, en 15 de septiembre del 2023 en Putumayo. Entonces, estos núcleos de desarrollo forestal y de biodiversidad son áreas estratégicamente seleccionadas dentro de la Amazonía colombiana,
que buscan integrar la conservación de la biodiversidad con el desarrollo económico sostenible. Estos núcleos están diseñados para transformar zonas con altas tasas de deforestación en modelos de desarrollo que respeten los derechos de la naturaleza y promueven prácticas sostenibles. La iniciativa se centra en la economía forestal basada en productos maderables y no maderables de manera sostenible, proporcionando alternativas para el manejo y aprovechando el bosque de forma responsable. Hasta ahí estaba leyendo. Entonces, ¿dónde está uno de los principales problemas de la deforestación? La gente vive en los territorios y la gente generalmente vive de lo que produce en su tierra, en su pedacito de tierra. En algunos casos pedacito, en otros casos un poquitico más grandes. Entonces, en línea con lo que yo estaba diciendo ahorita, la biodiversidad es valiosa, pero genera pocos ingresos económicos y la gente necesita ingresos económicos para poder sobrevivir. Entonces, la biodiversidad generalmente cuando está en pie genera menos ingresos económicos que cuando está fragmentada. Entonces, por ejemplo, un árbol en un ecosistema tiene la posibilidad de fijar carbono, de evaporar agua para que genere ríos voladores, que sea un hogar para diferentes especies de biodiversidad, de animales, de insectos, en fin. Pero cuando se tumba es madera, que tiene precio, y eso lo demanda el mercado, al igual que la fauna ilegal. Entonces, ese es un problema central. Usted puede lograr que el mantenimiento de la Amazonía sea rentable en la medida en la que la gente no tenga que depredar la naturaleza para derivar ingresos de sus territorios. Y eso es lo que entiendo yo que buscan estos núcleos de desarrollo forestal y de biodiversidad, plantear unas estrategias económicas diferentes para que la gente tenga un relacionamiento económico diferente con su territorio. La gente tiene que comer de algo, y esto es importante tenerlo en cuenta, y es muy poco empático pensar que la gente que tiene tierra o que está buscando ocuparla en esos territorios no necesita comer. Y si hay gente que lleva ya hace unos años y tiene una tenencia legítima de esa tierra, es importante darles alternativas económicas para que ellos puedan vivir de eso y no tengan que tumbar el bosque amazónico. Ese es un problema central, porque muy en línea con lo que estaba diciendo ahorita, el sistema económico no está reconociendo la importancia de la biodiversidad, pero sí de los elementos que la componen, y eso es lo que está en una muy buena medida depredándolo. Entonces, algunas cifras importantes alrededor de eso es que se anunció una inversión de 101.275 millones de pesos que serán destinados a la implementación de estos núcleos de desarrollo forestal y de biodiversidad en las zonas más afectadas por la deforestación en el arco amazónico, que incluye Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta. Eso leí, y esos núcleos están vinculados a la conservación de 32.882 hectáreas de bosque y al bienestar de 344 familias. Entonces, pendientes de esto, porque esto es un accionamiento del desarrollo sostenible. Y el último tema que les quería contar es sobre la nueva legislatura del Congreso en temas ambientales. Hace poco tuve una reunión en la que me explicaron un poquitico mejor cómo funcionan los temas legislativos ambientales. Entonces, muy rápidamente, es importante decirles a ustedes que el Congreso de Colombia es bicameral, ¿cierto? Entonces hay uno que es la Cámara de Representantes y hay otra que es el Senado, ¿cierto? Y son como espejos, ¿cierto? Cada uno de esos órganos tiene una serie de comisiones y generan leyes y hacen control político. Entonces, una ley ordinaria es una ley que nace en una comisión constitucional. Allá esa comisión es específica técnicamente, allá se vota una primera vez, después pasa a la plenaria del Senado o de la Cámara, allá se vota una segunda vez, y si pasa a el Senado. Y en el Senado
entra otra vez a la misma comisión temática de la Cámara, pero en el Senado, y después se vota en plenaria. Tiene 4 rondas y la primera es en la comisión temática específica. Colombia tiene 7 comisiones constitucionales establecidas. Entonces, la primera se encarga de temas como la reforma constitucional, leyes estatutarias, organización territorial y derechos, garantías y deberes. Esa es como una de las más famosas dentro de los congresistas. La segunda conoce de política internacional, defensa nacional, fuerza pública, tratados públicos y comercio exterior. La tercera se ocupa de hacienda y crédito público, impuestos, exenciones tributarias, régimen tributario, régimen monetario y monopolios. La cuarta trata sobre el presupuesto, control fiscal financiero, bienes nacionales y propiedad industrial. La quinta es la que se relaciona con medio ambiente y ahí se abarcan ecología, recursos naturales, minas y energía y corporaciones autónomas regionales. La sexta se enfoca en temas de comunicaciones, obras públicas, transporte, vivienda, turismo y espectáculos públicos. Y la séptima trabaja asuntos de salud, seguridad social, deporte y asuntos laborales. De manera que cuando ustedes escuchen en noticias Comisión Quinta, ahí tanto en Senado como en Cámara se manejan los temas ambientales. De las figuras políticas más importantes que se encuentran en la Comisión Quinta del Senado está la senadora Isabel Cristina Zuleta y en la Cámara la doctora Julia Miranda, una persona a la que yo admiro muchísimo, que fue directora de Parques Nacionales Naturales durante 16 años. Muy importante en esta nueva legislatura que hay 3 proyectos de ley que a mí me parecen muy importantes. Los de desplazados por causas climáticas, una modificación de las corporaciones autónomas regionales y al que a mí me parece más importante es el de la ganadería libre de deforestación, que se cayó el año pasado y ese era el proyecto que estaba apoyando Leonardo DiCaprio. Entonces el Mansibiris ahí lo que estaba diciendo es que las instituciones nacionales tienen que buscar interconectarse para poder tener unos procesos de trazabilidad y evitar que las vacas y que la ganadería en general paste en zonas de alta deforestación, en áreas protegidas. Al hacer eso, lo que uno hace es intervenir el mercado para que señale cuál es la carne que se está generando en este tipo de áreas protegidas. De manera que pendientes de eso, yo voy a estar cubriendo cuál es el avance de este proyecto de ley para que lo vayamos entendiendo entre todos y que podamos hacer presión. Mi entendimiento de que lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político tiene una participación importante de la ciudadanía haciendo ejercicios como este. Hablando de esto, entendiendo y buscando presionar a las personas que toman decisiones alrededor de esto. Esto es todo, cortico, sustancial. No olviden seguirme en poder.ambiental en Instagram y en TikTok, y en Spotify y en YouTube también me pueden encontrar. Feliz 20 de julio, que viva Colombia, que viva Latinoamérica, y lo ambiental es poderoso y lo ambiental es político. Chao.